Ok, chicos, vamos a continuar con lo que nos quedamos en el video anterior. Estábamos hablando de estos callable bonds y ya tuvimos la discusión, bueno, por llamarlo de alguna manera, ya explicamos un poco acerca de qué significa, qué propiedad cumple característica estos callable bonds y sobre todo qué es lo que buscamos. Obviamente la pregunta es simple en el sentido de que buscamos valuar ese bono, el precio de ese bono, pero sujeto a la idea de esto, de que las cláusulas en las cuales permitimos al emisor del bono pagar antes, las contemplemos como para tener el precio justo de ese bono. Ahora, vamos a proceder a ver un primer ejemplo que de alguna manera puede ayudar a cimentar la idea detrás de todo esto. Les adelanto que este ejemplo en particular ya tiene las cuentas hechas. No me detendré porque al final del día no es el punto clave de este tema. Bueno, sí, sí es el punto clave de este tema, el saber hacer las cuentas, pero específicamente de este video no es el punto clave saber hacer las cuentas, ¿no? Al final del día eso es tarea de ustedes en el sentido de que tienen que practicar con la tarea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, les adelanto que ya están las cuentas hechas, no voy a profundizar demasiado en eso, pero si llegan a tener alguna duda respecto a la evaluación de alguna situación, exceptuando una que sí voy a dejar muy en claro casi al final del video, eh, me pueden escribir sin ningún problema y trataré de resolver las dudas. Al final del día no es otra cosa más que simplemente saber utilizar la fórmula, sustituir cifras y saber utilizar la calculadora, ¿vale? Vamos a ir ya sin tanta espera hacia el ejemplo. Tenemos una empresa que emite un bono con cupones al 9%, ¿vale? Vamos a ir señalando los puntos clave de esta redacción. Tenemos cupones al 9% que puede madurar a la par. Voy a señalar esto porque es la primera vez que hablamos de este término en particular, pero tiene que ver con algo que ya sabemos manejar. En cualquier fecha cupón entre el año 12 y el año 15, ¿de acuerdo? Entonces, al final del día, esta es la parte interesante y la parte característica de este tema en particular, porque ya nos están dando la posibilidad de que el bono se redima en fechas anteriores a la fecha de maduración establecida, ¿vale? Eh, Siguiendo, aquí nos dice que supongamos que el valor facial es de 1 millón de pesos, encontrar el precio que deberá de pagarse si se desea ganar una tasa de rendimiento mínima del 7%. ¿Ok? Vamos a señalar también estas cosas que son relevantes. El valor facial es de 1 millón de pesos, ¿vale? Y nos piden obviamente encontrar el precio que deberá pagarse y aquí viene la parte clave de todo este nuevo tema. Simplemente estoy viendo qué colores ya estoy utilizando. ¿Ok? Que deseamos ganar una tasa de rendimiento mínima del 7%. ¿Ok? Vamos a ir explicando a detalle el procedimiento de todo esto y un poquito la lógica que hay detrás de todo esto. Y después, al final del video, vamos a, pues de alguna forma, exhibir cómo matemáticamente hablando también estamos haciendo lo correcto, ¿no? Pero no nos adelantemos, vamos a ir paso por paso. Lo primero que están observando aquí es que, pues de alguna manera estoy poniendo esta información que ya nos están dando y aquí hay que mencionar algunas cosas. Lo primero, y tiene que ver con esta parte que está en amarillo, nos está diciendo que el bono puede madurar a la par. Esto es un concepto que realmente no habíamos utilizado hasta el día de hoy, pero esta es otra manera un poquito más formal de decir que el valor facial va a ser igual al valor de redención, ¿vale? Es la manera formal de referirnos a eso, que acuérdense que para efectos del curso lo habíamos establecido como una regla por omisión. Si no nos decían absolutamente nada acerca del valor facial ni del valor de redención, y específicamente si nada más nos decían
el valor del valor facial o el valor del valor de redención, pero no del otro, pues podríamos asumir que estos dos elementos serán iguales, ¿vale? Es, esto, como les digo, es una forma alternativa de hablarle a esa regla que ya habíamos establecido en el curso. Desde este momento y en adelante, cuando les diga que el bono redime a la par, estamos diciendo que básicamente el valor facial va a ser exactamente igual al valor de redención. Y esto pues nos abre la posibilidad de, nada más como pequeño paréntesis, de hablar de una nueva clasificación en ese sentido de los bonos, y esto sí es una clasificación como tal. Ya habíamos visto qué pasa si, por ejemplo, el bono, el precio del bono era menor, mayor o igual al valor de redención, que hablábamos de que el bono se vendía con premio, se vendía con descuento o se vendía a la par, ¿vale? Vamos a tener una idea análoga comparando, por ejemplo, el valor facial con el valor de redención. Si el valor facial va a ser igual al valor de redención, decimos que el bono redime a la par. Si el valor facial es más pequeño que el valor de redención, decimos que el bono redime con premio, porque el valor de redención es más grande. Y finalmente, si decimos que el valor de redención es más pequeño que el valor facial, decimos que el bono redime con descuento, ¿vale? Después anotamos eso si quieren un poquito más formal, y después si quieren hablamos un poquito más a fondo de esa clasificación. En este momento en particular nada más me interesa esclarecer esa idea de ese concepto de redimir a la par. Ya que hemos mencionado eso, como pueden observar también en pantalla, pues tenemos todos los otros elementos que habíamos subrayado en la redacción de ese ejercicio. Específicamente decimos, y aquí viene la parte interesante, que queremos asegurar una tasa de rendimiento, o lo que sería lo mismo una tasa de interés del 7%. Aquí es donde obviamente vuelven a jugar las reglas establecidas del curso. Como no nos están diciendo absolutamente nada de la tasa de interés o la tasa de rendimiento, por omisión la asumimos como convertible semestral. Entonces realmente queremos asegurar una tasa del 7% convertible semestral. Tengan cuidado con eso. Siguiente, nos está diciendo que básicamente los cupones se pagan al 9%, y entonces esto es una manera elegante de que nos están diciendo la tasa cupón, ¿vale? Solamente recuerden que esto por omisión podríamos darle la idea de que es una nominal semestral, y entonces para tener la verdadera tasa cupón realmente tendremos que hacer R entre 2, ¿vale? Y eso es lo que tenemos acá. Como pueden observar, lo voy a marcar también, tenemos R entre 2, que sería del 4.5%. Estableciendo rápidamente la línea del tiempo de este bono en particular, podemos observar que aquí se emite y durante todo este tiempo se están pagando los cupones. Ojo, no estoy poniendo todos los cupones porque al final del día, y tomen en cuenta, algo interesante de lo que tenemos que hablar es esta parte subrayada en rosa. Nos están diciendo que el bono puede madurar, perdón, el bono puede redimirse en cualquier fecha cupón entre el año 12 y el año 15. Entonces, aquí viene la parte interesante, porque si a nosotros, sin tener esta cláusula que estaba marcada en rosa, prácticamente nos hubieran dicho nada más esas condiciones y demás, y nos piden encontrar el precio del bono, tendríamos que traer a valor presente todos estos flujos de efectivo, ¿vale? Al final del día, como son, nos están diciendo aquí implícitamente que la fecha de maduración es en el año 15, pues implícitamente nos están diciendo que en total habrían 30 cupones. No los estoy poniendo aquí, pero que tomen en cuenta que este no es el final de la línea del tiempo, por eso le pongo puntos suspensivos. Entonces habría un total de 30 cupones, y por omisión serían cupones semestrales porque no me están diciendo otra cosa. Y entonces, pues para encontrar el precio del bono al momento de la emisión, tendría que traer el valor presente de todos estos cupones, y tomen en cuenta que en la marca del semestre 30 habría el cupón más el valor de redención. Esto es en un bono convencional. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, esto ya es un bono call, por lo tanto, cumple otro tipo de condiciones, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es importante porque como pueden observar, estoy marcando específicamente el semestre 23,
porque es el inicio del año 12, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día en todo este umbral de tiempo, desde el semestre 23 y en adelante, pues realmente nosotros, bueno, no nosotros, sino la compañía que emitió el bono tiene la posibilidad de redimir el bono en cualquiera de esas fechas, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a marcar de cierta manera para que se entienda que al final del día, a diferencia de los casos anteriores, en este cupón, perdón, en este bono en particular, aquí puede haber el valor de redención. Aquí podría haber el valor de redención. Aquí podría haber el valor de redención. Obviamente no puede aparecer en todos al mismo tiempo. A lo que voy es de que si yo pongo esa cláusula en el contrato del bono, al final del día le estoy dando la posibilidad a esta empresa que emitió el bono que básicamente aquí, además del cupón, si me paga el valor de redención, entonces ya toda esta deuda se liquidó y por lo tanto ya no aparece nada de esta línea del tiempo. Por el contrario, si por ejemplo aquí todo sigue igual, pero aquí la compañía ya tiene el suficiente dinero como para pagar el valor de redención, y si además del pago de cupón me da el pago de redención, eso quiere decir que ya toda la deuda se pagó y por lo tanto ya no aparece nada de esta línea del tiempo. Entonces, esa es la particularidad de estos bonos y por lo tanto estoy marcando en morado todo este umbral de tiempo porque reitero, todo ese umbral de tiempo es, bueno, todo entre comillas, porque tomen en cuenta que nos están diciendo que en cualquier fecha cupón, ¿vale? Esto lo vuelve también bastante simple porque al final del día, y la razón por la cual me estoy retractando de decir todo este umbral de tiempo, porque esto quiere decir que básicamente no me puede pagar aquí el valor de redención, solamente me lo puede pagar ya sea aquí o aquí o aquí o en la marca del 26 o en la marca del 27 y así sucesivamente. No me puede pagar el valor de redención en ninguna fecha intermedia. Pero independientemente de eso, ya dejando muy en claro, quiero creer la particularidad de este bono, o sea, en la cuestión de las fechas de redención, al final del día, por eso estoy marcando todo esto y creo que lo debí de haber marcado en rosa. Lo voy a poner simplemente para hacer referencia a lo que les acabo de decir. En todas estas fechas de pago cupón, la compañía, si me paga el valor de redención, ya liquidó su deuda prácticamente. Ahora, creo que esto hace un poquito más visible, explícitamente hablando, la situación de lo que les decía en el video anterior. Al final del día, si me estuviera pagando aquí el valor de redención, me está omitiendo todos estos cupones, por lo tanto no estoy recibiendo el dinero en su totalidad en el sentido de lo que yo pagué en este momento, ¿vale? Y entonces al final del día, aquí retomando en lo que me quedé al final del video pasado, si yo por alguna extraña razón decidiera pagarle a esta compañía el precio de este bono al momento de la emisión, estaría cometiendo un grave problema porque aquí se vería explícitamente que también este precio al momento de la emisión estaría contemplando el valor presente de este cupón, el valor presente de este cupón, del cupón 26, el del 27, así hasta el 30. Y al final del día, si aquí me pagan el valor de redención, además de que no generó tantos intereses porque el valor de redención ya nada más fue al momento 23 y no hasta el 30, no solamente eso, sino que me están omitiendo todos estos pagos. ¿Y eso en qué se traduce? En que el inversionista pagó de más por ese bono y por lo tanto no está recibiendo el dinero esperado. Que en ese sentido, pues podrían decir bajo esta idea de que entonces el inversionista está perdiendo dinero. Y de hecho no está mal que lo digamos así, porque esa es una realidad. Estaría perdiendo todos estos pagos si la empresa liquida la deuda aquí, ¿vale? Ahora, este es el punto interesante porque al final del día, habiendo dicho eso, lo que estamos diciendo es que entonces, como conclusión, yo no voy a pagar el precio del bono en este momento. Que digo, aquí a lo mejor hubiese sido un poquito más ilustrativo. Y dejen ustedes el hubiera sido. Si me permiten unos segundos, voy a buscar mi calculadora para hacer el cálculo, pero a lo que voy es de que aquí lo interesante, por ejemplo, podría ser que nosotros incluyamos o de manera preliminar encontremos el precio del bono, ¿vale?
Entonces, esto no tiene nada que ver con el ejercicio y eso lo quiero dejar muy en claro. Esto nada más va a ser como en un sentido ilustrativo de estos ejemplos, ¿vale? Imagínense que yo calculo el precio del bono al momento de la emisión. Voy a usar mi calculadora. Al final del día ya tenemos estos elementos que están viendo en pantalla, subrayados, y esos son los elementos que voy a sustituir en la fórmula. Al final del día puedo utilizar la fórmula usual de es el cupón por la anualidad más el valor de redención traído a valor presente, o también pueden utilizar la fórmula de premio descuento que bueno, no se las spoileo porque ahorita la voy a utilizar, ¿vale? Entonces, voy a sacar el precio del bono y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, bueno, gracias a la magia de la edición pueden observar en pantalla que básicamente ya aquí he calculado esta curiosidad, ¿no? El precio de este bono al momento de la emisión. Podríamos decir que básicamente este es el precio del bono si decido comprar el bono en esta situación. Ahora, esto no quiere decir, uno, que esté haciendo lo correcto en el sentido de lo que me están pidiendo. Este cálculo, vuelvo a reiterar que nada más lo estoy haciendo en sentido ilustrativo para que se den cuenta de la idea, ¿vale? Al final del día, este dato no lo voy a volver a utilizar en lo que resta del ejercicio, pero es una buena curiosidad. Vuelvo a lo mismo. Este valorcito que se obtuvo con la fórmula para encontrar el precio de un bono, lo que está contemplando es el valor presente de todas estas cosas, ¿vale? Al final del día, yo lo que estaría diciendo es que si yo no tengo en cuenta, o sea, si yo me paso por el arco del triunfo esta condición de que el bono se puede redimir en cualquier momento entre el año 12 y el año 15, yo estaría erróneamente pagando esta cantidad de dinero por ese bono. Pero ahora, vean lo que implica pagar el precio de este bono. Yo estoy pagando el precio de este bono, reitero, omitiendo el hecho de las fechas de redención opcionales para el deudor. Y entonces este bono se calculó tomando en cuenta todos estos flujos de efectivo. Y al final del día, si la compañía decide pagarme el millón de pesos aquí para simplemente liquidar su deuda, yo ya pagué un sobreprecio porque ya no estaría recibiendo todos estos cupones. Ahora, esta cifra de 1 millón de pesos hace que los cupones pues sean completamente, no sean dinero, ¿cómo decirlo? No sean dinero desechable, vaya, porque al final del día los cupones son al 9%. Específicamente los cupones se va a pagar el 4,5% de 1 millón. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, pues podemos encontrar que el 4,5% de 1 millón serían 45,000 pesos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aquí me pagan el millón de pesos aunado a estos 45,000 de cupón, me estarían omitiendo al final del día 7 cupones de 45,000 pesos. No es un trato justo porque entonces yo pagué de más por algo que no me están cumpliendo, ¿vale? Pero aquí viene el punto interesante. Aquí lo que no tienen que dejar pasar es que al final del día yo decir que entonces yo pago esto es un error, porque justamente esta evaluación del bono lo estoy haciendo previo a pagarlo. Entonces, esto quiere decir simplemente como carácter ilustrativo que yo no voy a pagar esto, yo tengo que pagar otra cantidad de dinero que de alguna manera ya incluya dentro de ese cálculo la idea de que puede redimirse esto y no solamente eso, sino la idea de que yo necesito generar un rendimiento mínimo del 7%. Esto ya es una cuestión un poquito que necesitaría desarrollarlo en un sentido matemático que no es, a ver, no es algo imposible y de hecho es algo que creo que se podría realizar a este nivel de matemática que hasta el momento tienen ustedes, pero realmente es algo pesado, entonces no le veo mucho el sentido, pero traten de seguirme la idea de esto. Al final del día, si yo pago esto y me liquidan la deuda aquí, al final del día eso quiere decir que no generé un rendimiento del 7%, seguramente generé menos rendimiento. Esa afirmación, como digo, no es cualquier cosa y sí se podría demostrar en un sentido matemático, ¿vale? Pero creo que ahorita para efectos prácticos de la clase y demás, no lo voy a hacer, creo que no es necesario, pero
si de alguna manera ya entienden cómo es tentativamente el movimiento del dinero a través del tiempo, en el sentido que entre más vayamos para acá con una tasa de interés compuesto, el dinero menos vale y entre más vayamos para acá, el dinero más vale, creo que pues de alguna manera se pueden dar una pequeña idea del por qué mi afirmación es correcta, ¿no? Pero bueno, es lo que les digo, al final del día, el haber sacado este precio, uno, está de más y dos, está incorrecto en el sentido de que no vamos a pagar este sobreprecio, porque de hecho eso es, sería un sobreprecio. Ya habiendo dicho eso, y como les digo que al final del día no lo voy a volver a utilizar, debería borrarlo, lo voy a dejar. A lo mejor al final puedo hacer alguna conclusión o alguna comparativa que al menos al inicio de este video no tenía presupuestado. Lo voy a dejar de momento. Si al final no es relevante, pues déjenlo como una curiosidad bastante chistosona, ¿no? Pero bueno, continuando con este tema, ya entendiendo que yo no voy a pagar esto, pues entonces para resolver el problema vamos a calcular. Y esto, a ver, lo que sigue se los voy a decir de manera directa. Al final del día, esto es de alguna manera ya darles el formulazo. No porque no me gustaría desarrollar la idea intuitiva hasta que se convenzan. Creo que a diferencia de otras cosas que hemos manejado en este curso, esta en particular sí se tiene que hablar en el sentido de vamos a hacer esto y después las cuentas me van a dar la razón, ¿vale? Entonces lo vamos a manejar de esa manera. Ahorita sé que no es algo común en mí, como que decirles, esta es la fórmula y ya, quiero creer, pero de momento va a ser así, ¿vale? Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es algo relativamente sencillo. Digo relativamente sencillo, pero eso no quita que pueda llegar a ser tedioso, ¿vale? Pero al menos eso nada más va a ser en estos primeros ejemplos. Para resolver el problema vamos a hacer algo tan sencillo como calcular el precio del bono. Vamos a calcular todos los precios del bono en todas las posibles fechas de redención y vamos a elegir el precio mínimo, ¿vale? Para hacer esto, vamos a utilizar la fórmula de premio-descuento, ¿vale? Y voy a utilizar forzosamente esta fórmula, no por el hecho de que no puedo utilizar la otra. De hecho, si usan una o esta, si usan la otra o esta, las cuentas deberían de darles exactamente lo mismo. Digo que usaremos la fórmula de premio-descuento porque hay algunas cosas que podemos calcular utilizando, que hay algunas cosas que podemos concluir, mejor dicho, utilizando esta fórmula de premio-descuento. Además de que pues me gustaría que se vayan pues de alguna manera no solamente familiarizando con la fórmula, sino que se vayan acostumbrando a esa fórmula, porque no por nada es una fórmula que se deriva de manera fácil y se le da toda la importancia del mundo al grado de que tiene un nombre propio, ¿no? Pero bueno, usaremos la fórmula de premio-descuento que en caso de que no se acordaran, aquí ya le estoy poniendo, es el valor de redención más tomamos el cupón, le quitamos C por la tasa de rendimiento y utilizamos el valor presente de la anualidad. Aquí abajito es un intento del desglose de esta fórmula, simplemente estoy dejando esto como una anualidad tal cual, porque ya no me da espacio para poner la formulita, pero al final del día el valor de redención sigue siendo 1 millón, el valor facial como redime a la par sigue siendo de 1 millón. Aquí tenemos la tasa cupón, que ya sé que decíamos que era del 9%, pero recuerden que esto implícitamente nos están dando R y yo necesito, más bien, nos están dando en ese sentido como R2, y entonces necesito como que, entre comillas, la efectiva. El valor de redención, vuelvo a lo mismo, es 1 millón y aquí está la tasa de interés. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué 3,5%? Porque al final del día nos estaban diciendo que I2 tiene que ser del 7% mínimo, ¿de acuerdo? Aquí viene lo interesante, porque entonces, volviendo a esta parte de este párrafo, estamos necesitando calcular los precios en todas las posibles fechas de redención. ¿Qué hace referencia a esto? Que al final del día, las posibles fechas de redención podrían ser en la fecha de cupón del 23, en la fecha cupón del 24, en la fecha cupón del 25, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, pues bueno, al final del día vamos a calcular eso y vamos a ver de qué manera varían los precios.
no hay que perder de vista que nos están pidiendo aquí que vamos a elegir el precio más pequeño, el precio mínimo, ¿vale? Entonces, vuelvo a reiterar lo que les acabo de decir al inicio. Como esta clase en particular no se trata de realizar las cuentas y también es una forma en la que ustedes, pues de alguna manera, para verificar que mis cuentas estén correctas, tendrían que hacerlo, pues al final del día tendrían que tomar esta idea de hacer las cuentas por ustedes mismos, ¿no? En ese sentido, lo que verán a continuación, pues básicamente van a ser los precios ya encontrados a partir de esta fórmula y variando la n. Ok, de nueva cuenta, como pueden observar, pues al final del día, aquí ya tenemos los precios. Están, pues como pueden observar, puestos de una manera amigable a la vista, en el sentido de que lo tenemos en formato de tabla. En esta columna estamos hablando de, las posibles fechas de redención y, en este lado, pues estamos tomando la columna del precio del bono a tiempo N, ¿vale? Y aquí déjenme cambiar algo. Pues realmente no estamos sacando el precio del bono a tiempo N. Ahorita les voy a explicar un poquito realmente qué es lo que estamos haciendo, porque muy posiblemente esto llegue a confundir un poquito a algunos de ustedes que estén mirando este video. Primero déjenme hacer este cambio. Vamos a ponerle simplemente el precio del bono, ¿vale? Nada más lo voy a dejar así. Y otra cosa que es importante mencionar antes de explicarles cuál fue la idea detrás de todo esto, porque reitero, creo que esto puede llegar a confundir un poquito. Primero, dado que estamos utilizando la fórmula de premio descuento y que además estamos utilizando un bono que redime a la par, podemos hacer una observación que de momento pudiera parecer irrelevante, pero va a cobrar un poquito de sentido después, ya que medio generalicemos los criterios a los que vamos a llegar, pero de momento quédense como que es una observación que nos sirve simplemente para practicar, dado que el bono redime a la par y que utilizando la fórmula de premio descuento podríamos factorizar este 1 millón y este 1 millón y nada más nos quedaría en cierto sentido R menos I. Recuerden que yo ya les había explicado como esta parte de clasificación de bonos, en el sentido de la comparación de si se vende con descuento o a la par o así, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta formulita que al final del día esto se puede hacer porque el valor de redención es igual al valor facial, podemos darnos cuenta que al final del día pues tenemos esta particularidad, que al final del día si quieren que utilice de manera formal la notación, podríamos hacer esto. Ya sé que se los di como tal, nada más así. Y si lo quieren ver de esa forma, pues realmente aquí tendría que haberle puesto 4,5% y aquí tendría que haberle puesto 3,5%. No quiere decir que me haya equivocado. De hecho, al final del día estamos haciendo... em, Nada más lo dejaré como que estamos haciendo algebrita en el sentido de que nos están dando cosas equivalentes, ¿no? Porque al final del día si le dejo el 9%, realmente para que fuese esta R o la efectiva, vamos a llamarla así, tendría que llamarle 9% entre 2 menos 7% entre 2 y al final del día este entre 2 se puede factorizar y bla, bla. Pero bueno, ya no pasa nada. Podemos hacer nosotros esta comparativa y podemos observar que al final del día esta resta, independientemente de cuánto valga, va a ser un valor positivo y por lo tanto, bajo nuestro criterio, podríamos decir que el bono se vende con premio. ¿De acuerdo? Esto va a ser, reitero, importante en las siguientes clases, ya que de alguna manera hagamos la conclusión de todas nuestras ideas, ¿no? Ahorita de momento es una curiosidad. Pero aquí viene la parte interesante que creo que no puedo dejar pasar en esta explicación de por qué estamos haciendo esto, o sea, ¿qué significa esto? Y creo que el error aquí y el por eso, el por qué me arrepentí fue llamarle a tiempo N, ¿de acuerdo? Porque no es el precio del bono en ese tiempo, sino que más bien en ese sentido lo que estamos haciendo es
Creo que aquí también debería de haberle cambiado. No es calcular los precios en todas las posibles fechas de redención, sino que más bien es calcular los precios considerando todas las posibles fechas de redención, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día, si por ejemplo el emisor tiene la posibilidad de redimir el bono aquí, pues realmente si nos damos cuenta, esta idea para calcular el precio del bono al día de hoy, solamente considerando esta fecha de redención, pues realmente aquí se ve muy explícito que estaríamos haciendo 23 pagos de cupón, no los 30 que originalmente como que, digamos, se tenían, no quiero decir pactados porque realmente no se tienen pactados, pero no son los 30 que originalmente se darían si tuviéramos la fecha de maduración en el año 15. ¿De acuerdo? Entonces, la idea no es propiamente sacar el precio del bono, ahí mi error, una disculpa, pero por eso lo estoy corrigiendo, no es sacar los precios de los bonos al momento de esas fechas, sino que más bien es sacar los precios de los bonos considerando todas las posibles fechas de redención. La primera fecha de redención, que es esta, pues estamos prácticamente calculando el valor presente de todos estos flujos de efectivo, pero en términos generales solamente hay 23 flujos de efectivo, que eso es justamente lo que estamos sacando aquí y este es el precio de ese bono. Nos está diciendo que hay 23 cupones en esencia, ¿no? El siguiente, por ejemplo, sería que el valor de redención me lo paguen aquí, ya no estaría contemplando todos estos casos, estoy sacando el valor presente de todas estas cosas, ¿vale? De todos estos flujos y al final del día, como se ve aquí, me están dando realmente 24 pagos, no me están dando los 30 si se esperaran hasta la fecha de maduración. Y eso es justamente lo que estoy haciendo de este lado, como pueden observar, y así me puedo seguir. Puedo tomar esta fecha de redención, de posible redención, mejor dicho, estaría trayendo a valor presente todos estos flujos. En realidad hay 25 y no 30 flujos y así me sigo con todos los precios. Esto es considerando que hubo 23 flujos de efectivo, esto es 24, esto es 25 y por ejemplo este 30 sería ya contemplando que esto sería al momento de la maduración, que serían los 15 años, que podría ser como vamos a llamarle que debería de ser como que la fecha límite para terminar de pagar la deuda, ¿no? Aquí el punto clave es que al final del día, como les digo, lo que estamos haciendo no es algo complicado, sí es algo tedioso y obviamente aquí por efectos del video, como les digo, pues ya tenía las cuentas hechas, pero realmente yo tuve que haber aplicado, en resumidas cuentas, esta fórmula de premio descuento variando la n para todas estas Ns, ¿no? Esto pues de alguna manera se debería de hacer con calculadora o pues si tenemos la posibilidad de hacerlo en la computadora, pues a lo mejor podríamos simplemente agarrar una hoja de cálculo y generalizar la fórmula, ¿no? Pero bueno, eso es otro rollo. Al final del día, como les digo, es que si bien esto no es difícil porque es simplemente hacer algo que hemos estado haciendo durante las últimas 3 semanas, no deja de ser algo tedioso porque antes al menos solamente había que sacar un precio. Ahora, en este ejemplo en particular, estamos sacando 28, discúlpenme, estamos sacando 8 precios distintos. Independientemente de eso, ya habiendo establecido cómo formé esta tabla, cuál es la mecánica del asunto, como pueden observar, pues entre más tarde, digamos, esta persona en pagar, el precio del bono va aumentando. Aquí se ve claramente que entonces, pues básicamente, reitero la conclusión, entre más tiempo me tarde en pagar la deuda, el precio del bono va valiendo más. En ese sentido, y lo que nos decía nuestra metodología, que todavía no he explicado la lógica detrás de todo esto, es que una vez que hacemos esto, vamos a elegir el precio más pequeño de todos los que podemos visualizar aquí. Específicamente, vamos a elegir este, ¿ok? Ahora, aquí viene el punto interesante, que es lo que vamos a tratar de justificar respecto a lo que acabo de hacer. Déjenme ir por partes. Lo primero, nos piden el precio mínimo para garantizar una tasa de al menos 3.5% efectivo semestral o en palabras de la redacción del contexto, nos están pidiendo el precio mínimo para garantizar una tasa de rendimiento del 7%. Esto nada más es la conversión
por las reglas de omisión que ya manejamos en bonos. Y en ese caso, ese precio que me garantiza una tasa de al menos 3.5%, justamente es este precio con 23 pagos, vamos a decirlo así, que sería el de 1.156.204.105, que sería este precio. ¿Vale? Digo, aquí para no andar escribiendo tanto, omití los decimales, pero obviamente aquí tendría que haber decimales y específicamente los decimales que no puse en la tabla son estos que están apareciendo aquí, ¿vale? Y aquí surgen varias preguntas, por eso les estaba diciendo que voy a ir por partes. Primero, eh, al final del día, ¿ok? Nos están pidiendo un precio que asegure una mínima tasa de rendimiento. Y en ese sentido, con lo que acabo de hacer, digamos que la conclusión formal de este tipo de ejercicios sería simplemente calculo el precio del bono en todas estas fechas y simple y sencillamente elijo el precio mínimo. Y ya con eso prácticamente tendríamos acabado el ejercicio. Este es el precio que se tiene que pagar para asegurar una tasa de rendimiento de esto, ¿vale? Pero aquí viene la parte interesante porque al final del día es una afirmación que, siendo honestos, se ve completamente mágica, ¿no? Porque al final del día es como de, ok, a lo mejor estoy entendiendo el procedimiento de todo lo que estamos llevando a cabo, pero no entiendo la lógica de lo que estamos llevando a cabo. Y hablar de la lógica de lo que estamos llevando a cabo es un poquito difícil desde mi punto de vista abordar, digámoslo en el sentido tradicional de cómo los he acostumbrado a ustedes, de primero vamos a desarrollar la idea y después generalizamos el resultado, ¿no? Aquí estoy como que haciendo lo opuesto. Primero les estoy dando la mecánica y después vamos a justificar por qué es eso. Entonces, no se preocupen, todavía queda video de por medio para justificar esas cosas. Pero en estricto sentido, al final del día con eso estaríamos completando el ejercicio. Ahora, viene la parte interesante que también involucra, inclusive, a ver, involucra más cuentas, pero a lo que voy es de que involucra inclusive cuentas que ya no son más feas, ¿vale? Por eso mismo, y al igual que lo que acaban de presenciar, las cuentas ya están hechas, ya las hice por mi cuenta para ahorrar tiempo. Una parte interesante antes de proceder a voy a decirle demostración del por qué esto que estamos haciendo sí es correcto, es que no lo vamos a tener que hacer siempre, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Estas cuentas yo me las estoy echando porque al final del día estoy explicando el por qué matemáticamente sí es correcto lo que estamos haciendo respecto a nuestro criterio. Ahora, no voy a hablar demasiado de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para hacer la demostración que están a punto de observar, porque al final del día involucra unas cosas las cuales hemos evitado, ¿vale? Y esto se los digo para que no se me vayan a espantar en el sentido de pensar que esto van a tener que hacer en todos y cada uno de los ejercicios. Afortunadamente para ustedes y desgraciadamente para mí, esto solamente nos dice que al final del día yo soy el encargado de echarme estas cuentas para justificar la, la elección de nuestro precio y solamente va a ser como que la base sólida matemática para que al final del día podamos establecer ya completamente cuál es la metodología que hay que llevar a cabo y simple y sencillamente ustedes se preocupen por ni siquiera, y se los adelanto, hacer toda esta tabla. Ni siquiera van a tener que hacer toda esta tabla, ya que tengamos un poquito más de visión panorámica de todo lo que hay que hacer, inclusive se van a poder evitar hacer todas estas cuentas y vuelve a ser un problema en el cual nada más van a tener que hacer una cuenta en específico. Pero obviamente para llegar a esos resultados primero tenemos que justificarlos. Habiendo dicho eso, aquí la pregunta que surge, que debería de surgir con toda naturalidad, es, bueno, me estás diciendo que es esto, pero ¿por qué?
O sea, ¿por qué estamos asegurando que este precio que están viendo en pantalla es el que me asegura que al menos gano una tasa del 3.5% efectivo semestral? Y la demostración a esa afirmación viene aquí. La demostración a esta afirmación es algo tan simple y a la vez tan complejo de explicar. Primero, hablo de que es algo simple porque necesitaríamos hacer una comprobación utilizando dos cosas, utilizando la fórmula de premio descuento, que es la que están viendo aquí, y utilizando el método numérico de Newton-Raphson, que es justamente la herramienta que, como ya les dije, es algo que hemos evitado no propiamente hablar, porque inclusive ya les hablé un poquito acerca de qué hace este Newton-Raphson, pero sí hemos evitado hacer las cuentas necesarias para esto. Ya sé, esto es un pequeño paréntesis, ya sé que les había dicho que básicamente eso lo iban a abordar a detalle en análisis numérico cuando lo lleven en algunos semestres en el futuro, pero es mi placer informarles o como posiblemente ustedes lo van a ver de la otra forma, es mi desagrado informarles, que creo que sí nos va a dar tiempo de que explique el método de Newton-Raphson. Entonces, todavía no es algo seguro, pero lo más probable es que sí pueda verlo. Entonces, esto se los digo para que guarden cautela, porque es un método pesadito, ¿no? En cuentas. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Vamos a volver a retomar esta parte. Necesitamos entonces dos cosas para hacer la comprobación matemática de lo que efectivamente, de lo que estoy haciendo efectivamente es correcto. Entonces necesito la fórmula de premio descuento y necesito el método de Newton-Raphson. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque al final del día la comprobación que voy a hacer para justificar que mi elección fue la adecuada es utilizar esta fórmula, pero digamos que ahora el giro de tuerca va a hacer que básicamente la tasa de interés que están viendo, por ejemplo, aquí que intenté ponerlo como I estrellita, esto nada más es una anotación que estoy utilizando para hacer entender que esa I estrella va a ser mi incógnita de este problema, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy diciendo con esto? Digamos que estamos haciendo como una especie de ingeniería inversa. Al final del día, nosotros calculamos estos precios con la fórmula de premio descuento, pero aquí estaba mi incógnita. Digamos que la comprobación a la afirmación que estoy haciendo es que ahora ya tengo el precio, sigo teniendo el valor de redención y el valor facial que es de 1 millón, ¿vale? Sigo teniendo básicamente, ahora ya tengo, por ejemplo, cuántos pagos se van a realizar y sigo teniendo la misma tasa cupón. Y lo que ahora está cambiando, que viene de la parte de comprobar lo que estoy afirmando, es que ahora, digamos, la tasa de interés es mi nueva incógnita y eso es lo que voy a tratar de obtener, ¿vale? Por eso les hago el hincapié de que aquí, en esta fórmula en particular, el valor facial y el valor de redención es de 1 millón de pesos. Ahora ya tengo el precio, que es justamente el valor mínimo que acabamos de encontrar, y la tasa cupón sigue siendo del 4.5%. Esos datos no cambiaron. Sin embargo, ahora lo que estoy diciendo es que ahora ya no conozco la tasa de interés y quiero encontrarla. Ahora, esto es importante y necesito que lo tomen muy en cuenta porque al final del día, recuerden que lo que hemos hablado desde anualidades en el semestre pasado es que en las anualidades hay que tenerle respeto a cuando la incógnita es la tasa de interés, porque tal y como les había hablado en algún momento, salvo que la anualidad solamente tenga uno o dos pagos, que esos son los casos fáciles, para pagos de para tres pagos en adelante en las anualidades, despejar la tasa de interés no se puede realizar. No existe un despeje analítico para poder encontrar a la tasa de interés. Por eso es que tenemos que recurrir a un método numérico y en este caso es el método de Newton-Raphson.
Pero vuelvo a reiterar, esto nada más es en el caso de que las anualidades tengan más tres o más pagos, ¿vale? Porque en caso de que las anualidades simplemente tengan un pago, ahí sí se puede despejar. Y en el caso de que las anualidades tengan dos pagos, se puede utilizar la chicharronera, la fórmula general de segundo grado, para encontrar la tasa de interés. Esos dos casos sí se pueden llevar a cabo. De hecho, les adelanto que básicamente en su segundo examen de estructuras de tasas de interés, como pregunta adicional, no solamente por un punto extra, sino por dos puntos extras, les puse que encontraran una tasa de interés para una anualidad de dos pagos. Tenían que utilizar básicamente el criterio de la chicharronera. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, en resumidas cuentas, el punto clave de esto es que en este caso en particular no existe un despeje para poder hallar la tasa de interés, porque al final del día tenemos 23 pagos involucrados. No hay forma de despejar esa tasa de interés ni de la fórmula usual ni en esta fórmula de premio-descuento. Por lo tanto, es que tenemos que recurrir a esto, ¿vale? Habiendo dicho eso, digamos que la idea mecánica de toda esta situación sería que justamente utilizando esta idea que acabo de mencionar, que acabo de explicar, tendrían que calcular la tasa de interés para todos estos casos. Por ejemplo, en el primer caso, tendrían que el precio del bono es este y que la N vale 23 y eso les daría una cierta tasa de interés, como ahorita lo vamos a ver. Luego, en el siguiente caso, dirían que el precio sigue, ahora es este. La N vale 24, el valor facial y el valor de redención siguen valiendo lo mismo, bla, 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 utilizan Newton-Raphson y por lo tanto les da otra tasa de interés. Luego hacen este precio, esta N, utilizan Newton-Raphson para encontrar la tasa de interés y eso les da otra tasa de interés. Y así tendríamos que hacer, digamos, para esta justificación, tendríamos que hacer todos estos casos. En ese estricto sentido, tendríamos que hacer todos estos 8 o 9 casos, tal cual, estos son 8. Todos estos 8 casos los tendríamos que hacer de la misma manera. Utilizamos esta fórmula, en cada rengloncito tenemos un precio distinto, utilizamos Newton-Raphson para encontrar la tasa de interés y entonces, como resultado parcial, tendríamos la siguiente tabla que van a ver a continuación. Esto nada más es la explicación de lo que hice para hallar esta tabla que van a ver a continuación. Pueden encontrar algo de este estilo. Como podrán observar, no hice la tabla completa porque la verdad es que con simplemente algunos casos como los que están viendo en pantalla, pueden observar, bueno, según yo, queda más que ilustrado el punto. Por eso es que ya no hice el caso 27, 28, 29 y 30, porque también dicho sea de paso, no es algo tan rápido de hacer y la verdad es que les digo con toda honestidad, sí me dio un poquito de flojera hacer los demás casos. No es difícil, ya una vez que tienes como por ejemplo una calculadora financiera, que después si quieren hablamos un poquito de eso, pero como paréntesis, si tienen acceso a una calculadora financiera, encontrar estas tasas de interés es muy rápido, la verdad. Ni se diga si, por ejemplo, tienen acceso a Excel, pues también se puede llevar a cabo de manera sencilla encontrar estas tasas de interés. Si lo quieren hacer a mano, pues sí, eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, aquí ya hablando de la tabla y ya para ir cerrando este video en particular, pueden observar, reitero, ya habiendo explicado cuál fue el procedimiento para encontrar esto, vean, cuando nosotros utilizamos que hay 23 pagos, es decir, cuando nosotros nos posicionamos en este punto en particular, donde fueron 23 pagos y este fue el precio del bono, calculando por método de Newton-Raphson la tasa de interés asociada, tenemos que la tasa de interés asociada que ganamos justamente es del 3.5%. Y ojo, ¿qué es lo que queríamos? Asegurar una tasa del 3.5%, ¿vale? Pero aquí viene lo interesante. Si nosotros tomamos el hecho, por ejemplo, de que se realicen 24 pagos y este es el precio asociado a ese caso, usando Newton-Raphson nos da como resultado que la tasa es 3.5247. Es decir, aseguramos, más bien tendríamos una tasa de rendimiento más grande.
Si son 25 pagos con ese precio, pues estaríamos ganando esta tasa de interés o de rendimiento. En el caso de 26 pagos, estaríamos ganando este rendimiento. Y es claro, y es por eso que ya no completé la tabla, que justamente como pueden darse una idea, a medida de que van aumentando el número de pagos, la tasa de rendimiento va aumentando con el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Uno, como conclusión particular de este ejemplo, podríamos decir que efectivamente esto demuestra que nuestra elección estaba completamente correcta. ¿Cuál es la conclusión? Que si yo pago este 1,156,000 y tantos pesos por el bono, yo estoy asegurando un rendimiento de al menos 3,5%. ¿Esto qué quiere decir? Pongámonos en perspectiva. Esto no quiere decir explícitamente que la persona endeudada o la entidad endeudada forzosamente me va a pagar en el periodo 23, ¿vale? Digamos que seguimos teniendo la incertidumbre de que no sabemos en qué momento nos van a pagar la deuda, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo en ese sentido, y es lo que les decía al inicio del video, es que estamos de alguna manera contemplando el peor de los escenarios para nosotros que estamos prestando el dinero y que creo que aquí se ve muy explícitamente. El peor de los escenarios para nosotros que estamos siendo inversionistas es que nos liquiden la deuda antes, ¿vale? En ese sentido, por cuestiones del contrato, sabemos que el bono se puede redimir entre el año 12 y el año 15 en las fechas cupón. Volviendo rápidamente a la línea del tiempo, podemos observar que en ese sentido lo más conveniente para el deudor es pagar la deuda aquí porque estaría generando menos intereses, paga menos. Pero desde el punto de vista del comprador del bono, que me paguen aquí es la peor elección para mí porque al final del día me están pagando menos dinero, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿cuál sería, entre comillas, el peor escenario para el deudor? Que me pagara hasta el periodo 30, porque entonces generó todos los intereses posibles y por lo tanto pagó en ese sentido la máxima cantidad de dinero posible. Y eso, desde el punto de vista del inversionista, es el mejor de los casos, que me van a pagar, digamos, todos los posibles rendimientos. Entonces vean que existe como esta dualidad en el sentido de el mejor escenario para el inversionista es el peor escenario para el deudor y viceversa. Y como nosotros estamos estableciendo el precio del bono, ese precio del bono, al menos en esta primera instancia, porque ya después es un tema de discusión que abordarán en otras materias, en esta primera instancia, en este primer acercamiento a los callable bonds, digamos que el precio lo estamos fijando desde el punto de vista del inversionista, no del deudor. Entonces, en ese sentido, si nosotros estamos en los zapatos del inversionista, tenemos obviamente lo que a nosotros nos interesa, porque es más beneficioso, es que se me paguen todos los rendimientos posibles, es decir, que se tarde lo más posible el deudor en pagarme. Pero hablando fríamente y lógicamente desde un punto de vista estratégico, y no solamente estratégico, sino que además justo, pero vuelvo a reiterar lo que les dije en el video pasado, no me voy a adentrar a hablar de esos temas, desde un punto de vista estratégico, digamos que tenemos que elegir el peor de los escenarios, porque inclusive esto es un principio no solamente financiero. Posiblemente de esto ya les hablaron un poquito en teoría del seguro, pero si no, créanme que les quedan 6 semestres en los cuales se van a dar cuenta que este es el pensamiento actuarial. Ver qué pasa en los peores escenarios y protegernos en los peores escenarios, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de algo tan formal como lo que sería una protección en el peor de los escenarios, sino que más bien nada más vamos a contemplar la evaluación en el peor de los escenarios. ¿Eso qué implica para nosotros? Que al final del día tenemos que pensar en pagar el precio en el caso
de que se nos haga la mínima cantidad de pagos. Y entonces, si se dan cuenta, esto ya es un precio que de alguna manera eh, compensa como esta dualidad, como que equilibra esta balanza de la que hablábamos desde el video pasado. ¿Qué conclusión podríamos sacar aquí? Vean, si yo como inversionista invierto esta cantidad de dinero, es decir, compro el bono con esta cantidad de dinero, de alguna manera ya estoy garantizando este rendimiento. ¿Eso qué implica? Que si el deudor me paga específicamente 23 pagos, pues yo ya aseguré esto y todo bien para mí. Pero si, por ejemplo, el deudor no se toma 23 pagos, ahora se toma 24 pagos, vean que el precio que debí de haber pagado era este. Sin embargo, yo pagué este. ¿Eso a qué se traduce? A que básicamente pagué menos por el bono de lo que correspondía y por lo tanto el rendimiento que generé fue más grande. Ahora, uno podría decir, oye, pero esto no es justo. ¿Cómo es que está equilibrado la cosa? Y la cosa está, voy a citar a Thanos, perfectamente bien equilibrada, porque al final del día, si tú me estás dando la incertidumbre de que no sabes en qué momento me vas a pagar y que si eliges una fecha beneficiosa para ti me va a pasar a afectar a mí, entonces yo lo compenso desde el punto de vista en el que entonces yo te voy a pagar el precio mínimo. ¿Por qué? Porque eso es justo. Porque al final del día, si yo te pagara esto, por ejemplo, y tú me pagas 23 pagos nada más, yo ya perdí dinero. Y no solamente en este escenario pierdo dinero, en estos dos escenarios pierdo dinero. Si yo te pago esto, que ojo, creo que aquí viene el punto clave de la comparación, vean que ese precio es este, ¿vale? Este es el precio de pensar que sí me hicieron los 30 pagos, pero volvemos a lo mismo. Si yo te pago esto y tú me pagas aquí, yo ya perdí dinero, ¿vale? Entonces vean, al final del día, por eso es que elijo el precio mínimo, porque esto me asegura que ante el peor de los escenarios estoy garantizando un mínimo rendimiento para mí. Ahora, si tú por azares del destino no hiciste bien tus cálculos y te tomó más de 23 pagos, pues ni modo, ya me pagaste más. ¿Y por qué eso es justo? Porque al final del día yo no te obligué a pagar en esta fecha. Al contrario, yo te di la posibilidad de pagar en esta fecha y por lo tanto dejarme sin tanto dinero. Entonces vean que es una especie de estira y afloja en el sentido de compensación de que al final del día, si le estás dando como que esa ventaja a la parte deudora en el sentido de que puede pagar en cualquier momento establecido en contrato, entonces yo como inversionista para equilibrar la balanza, te voy a pagar el precio mínimo, porque entonces así garantizo un mínimo rendimiento. Y al final del día, pues ahí es donde empieza lo interesante y lo que desgraciadamente para nosotros ya no podemos abordar porque ya necesitaríamos nociones de otro tipo de matemática, como por ejemplo la probabilidad, y demás cosas. Pero aquí es donde ya empieza la parte interesante de las finanzas que involucra la probabilidad y por lo tanto ya es una finanza, son finanzas ya, me atrevería a decir que más actuariales, ¿vale? Pero aquí es donde empieza lo bonito de las finanzas, de visualizarlo como un juego, de visualizarlo como estrategias, qué es lo que más me conviene, cómo me protejo, bla, bla, bla. Pero que repito, no me va a ser posible abordar nada de eso porque al final del día no saben todavía pro. Seguramente lo van a saber en algún momento, siempre y cuando persistan y le echen ganas, porque probabilidad no es cualquier cosa, pero una vez que tengan cimentadas las ideas de probabilidad, ya eventualmente van a poder hablar de este tipo de cosas, que es lo que hace a las finanzas desde un punto de vista objetivo, diría yo, interesantes, pero al mismo tiempo lo que los hace, la que las hace desafiantes, ¿no? Pero bueno, esa es la justificación del por qué entonces elijo el precio mínimo. Espero que esta explicación haya dejado lo más en claro posible
la situación. Vuelvo a repetir que esto es importante que dimensionen que no quiere decir que en todos los ejemplos tengan que hacer estas dos tablas, como lo acabo de decir yo y demás, porque al final del día yo necesité hacer eso para la explicación. Afortunadamente para ustedes, la cosa se va a traducir a que una vez que tengamos bien establecidos los criterios que vamos a llevar a cabo y sobre todo que los justifiquemos por medio de cuentas, ya ustedes, pues eso se va a traducir a que simple y sencillamente van a tener que hacer dos formulitas, dos cálculos y se acabó, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna duda, vuelvo a repetir, me pueden preguntar sin ningún tema. Y pequeño spoiler para las siguientes clases, esta observación, que es hasta ahorita curiosa, va a jugar un papel importante después, ¿vale? Pero bueno, los dejo chicos. Espero que les sirva el video. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase.